Hola familia Red, bienvenidos a este nuevo episodio de Red Fertility Podcast, como siempre en su compañía Irili Marmolejos, Doctor Diego Jiménez y Yajaira Rousseau. Hoy tenemos un programa con un tema muy interesante y es que vamos a tratar con un especialista, el cual tiene una rama de la medicina no muy conocida, vamos a decir, aunque sí hay muchas enfermedades, es muy frecuente, pero tal vez la especialidad como tal, la población no la conoce tanto. Entonces queremos hoy que este gran especialista vegano nos hable de esos temas. Sí, yo diría que es mucho más, es porque hay una cultura en la población dominicana de visitar a otros especialistas cuando está la afectación en dicha área. Es donde hoy nuestra familia Red se engalana de traer a un especialista desde chiquitito, lo conocemos, sí, digamos, de mucho ímpetu, talaje, un tipo excelente. Y más luego le presentaremos. No, y que realmente de eso se trata los podcasts, o sea, queremos siempre estar educando a la población para que sepan dónde acudir cuando tienen ciertos síntomas o ciertas patologías para que vayan directo a ese médico. Muchas veces nosotros tenemos cualquier sintomatología y pues, ¿qué hacemos? Vamos donde creemos o donde nos refieren. Exacto. Entonces, hay patologías que son específicas de especialistas y hoy quisimos traer, como dicen ustedes, y vamos a darle la bienvenida a él es muy amigo mío, que se sepa. Y mío. Porque él nos conocemos desde el embarazo de chico, ese cuento así es muy viejo. Ay, Dios mío. Vamos a darle la bienvenida. De queso. Vamos a dar la bienvenida a Joel Ortega. Bienvenido. Doctor Ortega, ¿cómo está? Hola, muchas gracias. Para mí es un placer estar aquí con personas que fueron mis profesores. Gracias. Gracias. Esa parte la tiene que decir. Y no fue tu profesor. Yo estuve contigo como No será que me dieron anatomía 1. No sé quién fue, no está en esta sala. Estudiamos juntos. Pero sí, realmente es un placer y me alegra que ustedes estén con este proyecto. Los felicito. Yo creo que debemos de sumarnos nosotros como jóvenes, así demostrar que, sobre todo aquí en La Vega, sí se puede, los médicos jóvenes, crear una cultura de educación a través de las redes sociales y ver si nosotros podemos ayudar y aportar algo a la población para que salga del mundo de usar materiales que no son productivos para la sociedad, no aportan, y sí este tipo de materiales que sí nos van a ayudar bastante. Claro, y bueno, sí, la verdad, ya fuera de broma, Joel lo conocemos desde pequeño, como decían aquí, o sea, desde su formación, usted quiero era decir. vecina mía cuando yo tenía 5 años. Sí, es verdad. Sí, ¿verdad que sí? El profesor Diego, desde que llegó de la especialidad, fue mi profesor y mi mano derecha en urología. Y la jovencita ya me hizo buscar unos palitos de queso. Porque tenía un antojo. Él la subió en una imagen y yo dije, Joel, ¿dónde tú estás con eso? Y yo quiero. Y llegó a mi casa con su palito de queso. Y para nosotros es un gran orgullo porque eres un médico muy joven, muy capaz, que como decía, te conocemos, o yo por lo menos te conozco desde tu formación, fui parte de tu formación y eso me llena de mucho orgullo verte ahora ya como un gran especialista y sobre todo desempeñando una labor gerencial de forma impecable, porque el doctor Joel Ortega es el director del Hospital Traumatológico Profesor Juan Bosch. Sí, así estamos haciendo la gerencia, la dirección del hospital, asumimos ese reto, pero no le tuvimos miedo porque estamos pegados en Dios, llevamos unos valores cristianos que esos tipos de retos entendemos que sí lo podemos llevar con buenos pasos, claro. Y estamos ahí, ya cumplimos 1 año y 1 mes y cada día intentamos mejorar el hospital, que tanto, ¿verdad, Diego? No duele, porque el hospital no duele, porque nos formamos ahí, pasamos muchas altas y bajas, y de ahí sacamos muchos amigos como el profesor Jiménez, que fue mi profesor durante toda la residencia, que me enseñó mucho de urología, que dicho sea de paso, esas circuncisiones y esas cosas como cirujano, me recuerdo mucho de ese tiempo. Bueno. Y qué bueno que tengas ese bonito recuerdo. Sí, eso es lo más agradable. Qué bueno. Entonces, entrando en materia, hemos hecho un preámbulo de que tienes una especialidad un poco diferente
y que queremos darle a conocer a la población, porque no es que es un poco diferente, sino que no es muy mencionada, porque eres cirujano, Sí. pero eres cirujano coloproctólogo. Sí, ¿Qué significa todo esto? Para la población? Yo me formé como cirujano general en el Juan Bosch. Luego salí del país porque aquí no se hace esa su especialidad. Fui a Venezuela a hacer cirugía colorectal o coloproctología. La coloproctología es una rama de la cirugía general que se encarga de la parte clínica y quirúrgica del colon recto y ano, de las entidades del colon recto y ano. Es una mezcla, vamos a decir así, entre la gastroenterología y la misma cirugía, con unos toques diferentes a algunos procedimientos quirúrgicos. No es una subespecialidad joven, lo que pasa es que aquí en este país, en algunas zonas, sí es como algo nuevo por una cultura que hay. Yo fui formado el primer coloproctólogo que llegó a La Vega. Ya hay más coloproctólogos, específicamente féminas, y vemos que la subespecialidad sí va creciendo y eso es bueno. Y sí queremos, gracias a Dios, que mandar este mensaje para que los pacientes sepan que sí existe una subespecialidad en el ámbito quirúrgico que te maneja tanto lo clínico como lo quirúrgico de la enfermedad del colon, del recto y sobre todo del ano. Cuando hablamos del ano, hablamos de las hemorroides, de la fisura, los abscesos, la fístula, la dermatitis perianal, todo eso. Todo lo que es los féferes de la parte anal. Exactamente. Sí, es muy bueno que sí, que se aclare, donde como por cultura, los pacientes, tanto las mujeres, acuden muchas veces donde la ginecóloga a decirle, mire, tengo algo que me está saliendo por el ano. Y al urólogo creo que es más la cultura, porque en el hombre, cuando data de ello, mayormente pacientes añosos que ya tienen un estreñimiento crónico, acuden al urólogo pensando que es el urólogo, y muchas veces hasta las mujeres van a la consulta mía a decirme, mire, que yo tengo una molestia en la región anal, y donde se ha diversificado, como dijo el doctor Ortega, que desde un inicio la especialidad es añosa, o sea, tiene varios tiempos, la especialidad de coloproctología, que es el que se encarga de ello, y entonces los urólogos han adjudicado a hacer de cierta forma un intrusismo en tratar esa área donde que cuando en tu formación como urólogo no te da ni un mínimo detalle de ello, pero como tú haces, como no hay esa especialidad, vamos a tratarlo, pero ya sí hay varios coloproctólogos aquí en La Vega, y de referencia tengo a Ortega, donde mis pacientes evolucionan perfectamente. Y además de los urólogos están los gastroenterólogos. Sí. Los gastroenterólogos se aceptan mucho más porque es en dicha área donde trabajas. Se hacen la colonoscopía, está la rectosimoidoscopía, está la rectoscopía, que son los estudios que se utilizan, parecido a la endoscopía, pero por la región anal. Y dicho sea de paso, los gastroenterólogos tienen un manejo para esas enfermedades, pero que el manejo que te va a hacer el gastroenterólogo, que te va a hacer el gastroenterólogo, es un manejo clínico, es totalmente clínico. O sea, yo tengo una hemorroide grado 1, que ellos saben que no es quirúrgica, y ellos la pueden manejar con algún tipo de crema, algún tipo de venotónico, pero nosotros también lo hacemos. A mí me hicieron esa pregunta, doctor, una paciente, ¿y cuál es la diferencia entre el gastro y usted? Porque yo fui a un gastro y después la gastro me mandó por usted, yo veo que ustedes manejan lo mismo. No, el gastro te puede manejar la parte clínica de la enfermedad. Llega un momento que la enfermedad puede evolucionar a quirúrgica. Ahora, el coloproctólogo te maneja, si está clínica, te la va a manejar como clínica, pero si evoluciona a quirúrgica, te la va a operar de una vez. Tú no vas a salir, te vas a quedar ahí con él. Y dicho sea de paso, hay coloproctólogos que hacen colonoscopía. Sí. Los que se forman sobre todo en algunos hospitales de México y en Estados Unidos salen con la habilidad de hacer colonoscopía, que eso es un plus también para el coloproctólogo. Hemos mencionado mucho las hemorroides y sabemos que es una condición frecuente, muy frecuente. Vamos a hablar un poquito, vamos a abundar en ese tema. ¿Cuáles son las causas de las hemorroides? ¿Cuáles son las características? ¿Cómo una persona sabe? Porque muchas veces dicen, yo me siento un bultito, yo me siento una bolita en la región del ano. Incluso me lo dicen a mí, esos pacientes con un estreñimiento severo. Y me dicen, bueno, ya, un referimiento. ¿Cómo identificarlo?
Las hemorroides son venas normales que tenemos en la región, en el canal anal, son venas normales que tenemos acá. Son unas venas que nos ayudan al drenaje venoso muscular de los esfínteres. Esas venas, desde que usted nace, usted la tiene, al pasar de los tiempos, dependiendo de su estilo de vida y sobre todo su alimentación, pueden enfermarse. Y hay muchos factores de riesgo. Ya usted mencionó uno, el estreñimiento es un factor número 1 de riesgo para los pacientes que pueden desarrollar enfermedad hemorroidal. El embarazo de la mujer, la poca ingesta de agua, los alimentos picantes, alcohol, no hacer ejercicio, el estrés, estar mucho sentado. Hay muchísimos factores de riesgo que te pueden desarrollar que esas hemorroides que son normales se puedan enfermar. Pero como le dije, la mayoría, el mayor porcentaje viene por el estreñimiento. O sea, la persona que tiene un mal hábito alimenticio, esa persona que le encanta los alimentos astringentes, o sea, los alimentos que estreñen. Y yo siempre le hago una pregunta a los pacientes. ¿Cuál es la comida del dominicano? ¿Qué se desayuna normalmente el dominicano? Si no encuentra un víver, sobre todo plátano, se va como un pan. Un pan. Pero al mediodía, ¿qué come? Arroz. Arroz, hay que darle arroz obligado. Sí. Y en la noche, ¿qué repito? Otro víver. Mangú. Entonces, cuando nosotros buscamos, usted sabe, usted es nutriólogo, usted sabe más que yo de eso. Arroz, harina y plátano, los 3 alimentos que más se estrenan. Claro. Si es de la carne es roja. Y esto es lo que nosotros más consumimos. Y aparte de eso, nosotros le agregamos esa comida chatarra que nos encanta a los dominicanos, que también es un factor de riesgo para uno sufrir de estreñimiento. Y el azúcar. Sí. El azúcar. La alta ingesta de azúcar. Exactamente. Y definitivamente que a esas malas elecciones en la alimentación le agregamos la poca ingesta de agua, que ya la mencionaste, y la baja ingesta de fibra. O sea, nosotros no acompañamos, porque si pon tú que ese arroz lo acompañamos, ¿verdad? Con una buena porción de ensalada, de vegetales, que ya yo le estoy aportando fibra, que varío el desayuno en la mañana y utilizo cereales integrales que tengan un buen aporte de fibra, que en la noche también, o sea, que tenga en cada comida un aporte de fibra adecuado, que se supone que la recomendación es de 25 gramos 25, mínimo sí. al día. Y el dominicano probablemente alcance tal vez 5 Sí, yo gramos. le vivo mencionando como eso a los mucho. pacientes. Usted tiene que consumir de 20 a 30 gramos de fibra al día. ¿Y qué usted come? A veces yo como un poquito de ensalada. Entonces yo le digo, si un ejemplo, si a Yajara le invitan a comer un mofongo, si Diego invita a Yajara y que vea, que te den un mofongo, ella no va. Pero si yo le invito, ella sí va. Pero si Yajara... Pero si la doctora Rosó comió arroz al mediodía y va a comer mofongo en la noche, óyeme, si tú tienes antecedentes de constipación, estreñimiento, trata de consumir granos, cereales, algún tipo de fibra, fruta, para que ese colon se pueda mover un poquito más y pueda durar menos esa materia, ¿verdad?, en el colon, que te va a proporcionar luego el estreñimiento. Sí. Y ahí que tú mencionas el que se mueve el intestino entre el ejercicio también. Claro. Porque el ejercicio estimula esa peristalsis intestinal, ese movimiento, esa contracción del intestino, y va a favorecer el tránsito Lo intestinal. primero que uno le dice a un paciente después que lo opera, que le ponen la mano en el intestino, párese a caminar. Claro. Caminen, tiene que caminar para eso mismo, para que se estimule la para peristalsis. activarlo. La peristalsis es como va caminando la comida cuando va hasta llegar Los hasta movimientos la que Unos hace, así como, movimientos para que como pueda va, pasar todo. Exacto. como Sí. que empujan. Sí. Y las embarazadas, entonces, que tengo muchas embarazadas que se quejan de un estreñimiento crónico, y es muy frecuente también la aparición de las Sí, hemorroides. en las embarazadas es muy frecuente por 2 factores, pero todos esos 2 factores se lo asocian al mismo embarazo. Sí. O sea, el mismo embarazo te hace una compresión del sigmoide, te retiene un poco la caca y por eso viene, y también el mismo embarazo te hace una compresión venosa en el retorno venoso que también te favorece. Recuérdense que en algún momento ustedes van a tocar con un vascular, con Abreu, con alguien, me da. Sí, sí. Yo le digo a mi Hemos querido pensado. amigo y hermano Jerónimo Abreu, tú y yo somos lo mismo. Tú eres vascular y yo soy vascular. Sí. ¿Cómo así? Si yo trabajo la vena del ano y tú trabajas la vena periférica. Exacto. Entonces es lo mismo, esa vena por el mismo retorno tiene esa afección y comienza entonces a ponerse congestiva, ahí viene la afectación. ¿Qué si se le recomienda a la mujer embarazada? Lo mismo que acabamos de hablar, durante todo el embarazo. Claro, con autorización siempre de su médico de cabecera, su ginecólogo o ginecóloga. Pero lo que yo siempre les recomiendo es mucha agua, mucha fibra y buena alimentación. Porque en el área mía eso es muy frecuente.
Otra de las causas que me imagino que te llegan son esos pacientes que han tenido en algún momento su cuadro de hemorroides y que de vez en cuando ellos sangran y te dicen, doctor, yo tenía hemorroides, se me sanó, pero en ocasiones cuando utilizo el papel higiénico, el wipes o como se llamen, las duchas, siempre sangro. Ese sangrado continuo le debe de preocupar. Depende. El sangrado en patologías proctológicas, porque hay un sangrado que ya es de patología del colon propiamente dicho, o algunos tumores, ¿verdad? Del ano, si te pueden sangrar en el canal anal, recto bajo, canal anal. Pero patología proctológica benigna, el sangrado lo vamos a ver más frecuente de dos entidades. En la misma hemorroide, enfermedad hemorroidal, porque hay dos tipos de enfermedad hemorroidal. La interna, la que está dentro del canal anal, y la externa, que es la que el paciente siempre se toca. Siempre la tengo ahí, siempre la tengo ahí. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? La interna no duele. Por encima de una línea que tiene el canal anal, que se le llama línea dentada, ¿verdad? Por encima de esa línea, todo lo que surge ahí no provoca dolor. Te puede darle un punto ahí, el paciente no va a tener dolor. Por debajo de ahí, por una característica nerviosa embriológica, sí hay dolor. Entonces, por encima, las hemorroides internas, no provoca dolor. Sí provoca esa masa que sale y entra con evacuación. El paciente dice, cuando evacúo, sale, pero vuelve y se entra sola. O yo me la tengo que introducir. Y provoca sangrado. La externa, la enfermedad hemorroidal externa, no provoca un sangrado activo, pero sí se coagulan, se trombosan más fácil y te provoca más dolor. Ahora, cuando vamos al sangrado, que es la pregunta que usted hace, nosotros buscamos dos entidades, que es la enfermedad hemorroidal interna, que es un sangrado que les repito, que no debería de doler, y la fisura anal. ¿Cuál es la diferencia? El paciente que tiene un sangrado, que cuando va a evacuar cae en el inodoro, y no le duele, ya uno asume que eso es una enfermedad hemorroidal interna. Hay mucha probabilidad de que sea una enfermedad hemorroidal interna. Ahora, el sangrado que es en el papel de baño mayormente, y que te da un dolor fuertísimo durante la evacuación y que después de la evacuación el dolor comienza a disminuir paulatinamente, ya uno lo asocia a una fisura anal. La fisura anal, para que los seguidores de la Red Fertility entiendan, es una herida en el canal anal. Es como si te hiciera una herida en la mano, el ano siempre está cerrado, para evacuar tiene que abrir, nadie va a durar todo el tiempo con el ano cerrado. Entonces, cuando abre, esa herida vuelve y se abre, y por eso sucede ese mecanismo de dolor y sangrado. Gracias a Dios, hoy en día la fisura anal no es en el 100% quirúrgica. Cuando se convierte en crónico, sí pasa una parte quirúrgica. O sea, mayormente la fisura anal viene es por el estreñimiento o por una evacuación muy forzada. Un bolo fecal muy seco, muy tosco, que cuando sale, lacera el canal anal y de ahí viene la fisura y el sangrado. Y, en conclusión, si usted se limpia después de una evacuación y ve sangre, pero durante la evacuación le dolió, lo más probable es que usted esté padeciendo de una fisura anal. Si usted ve sangrado que cae en la poseta, sin ningún tipo, en el inodoro, sin ningún tipo de dolor, entonces lo más probable es que usted tenga una enfermedad hemorroidal con la característica que le había mencionado anteriormente. Por eso te lo menciono, porque a la consulta van muchos pacientes diciendo, doctor, yo estoy evacuando sangre, y es donde ya hace rato pasaron por las diferentes especialidades que hacen intrusismo. Y hay que tomar mucho en cuenta que puedes estar enmascarando un proceso que debe ser quirúrgico y entonces estás yendo a la especialidad no adecuada. Y hay muchas cosas que se le puede, un ejemplo, un paciente con fisura anal, he visto que le colocan medicamentos, crema, y la fisura anal con un cambio del estilo de alimentación tiene. Mejora. Eso va a cicatrizar con un cambio de alimentación y algunas medidas generales que uno le da al paciente tiene. Claro, uno le pone una ketanserina, para no mencionar el nombre, ¿verdad? Una ketanserina que le agiliza la cicatrización, pero mayormente eso con una medida general le tiene para curarse. Y esos pacientes o esas pacientes que abusan del uso de los enemas. Importante. Enemas Y de laxantes. y de de laxantes. laxantes. Eso es un tema que se ha creado una cultura en nuestro país de que si yo no evacúo en 2 días, ya yo me voy a poner un laxante, voy a poner un enema. Y hacen una costumbre que el mismo intestino, valga la redundancia, se acostumbra
a eso. Entonces, ¿qué sucede? El paciente está con un estreñimiento. Entonces, tiene miedo de evacuar porque o puede enfermarse la hemorroides o puede ocasionar una fisura o puede hasta ocasionar un absceso criptoglandular que se convierta en una fístula, cualquiera de las 3 entidades. Pero el paciente comienza a usar laxante y enema repetitivamente y llega un tiempo que, vuelvo y le digo, no es lo ideal porque malacostumbra el intestino. Pero luego ese paciente comienza con diarrea, evacuaciones diarreica. ¿Y qué sucede? Lo mismo. O te haces una fisura o te enfermas las hemorroides. Sí. Es lo mismo. Por eso hay una mala costumbre con el uso de los laxantes y enema que es preocupante. A mí me han llegado pacientes, doctor, que yo sufro de estreñimiento ¿y qué tú haces? No, yo me pongo un laxante y un enema. ¿Pero qué tú haces? No, nada. ¿Qué cantidad de agua te bebes? 2 vasos al día. Y mucho refresco y mucho jugo. Mira, yo veo eso muy frecuente también en mi consulta por el hecho de que, bueno, yo te voy a decir, yo no tengo una estadística exacta, pero si yo contabilizo a mis pacientes, de cada 10, por lo menos 6 o 7 tienen estreñimiento. Y maltratado, o sea, ellos mismos lo que hacen es o tomar laxantes o ponerse enema cuando ya no aguantan, tienen una semana sin evacuar y eso es terrible. Entonces, eso además también afecta en la microbiota, o sea, esas bacterias que normalmente viven en ese intestino, que se consideran con una acción inmunológica, que tienen una acción importantísima en todo nuestro cuerpo, se desbalancean, se desequilibran. Y de ahí que viene, de ahí que viene también el daño a la célula epitelial del propio colon. Exacto, entonces se perpetúa ese efecto y ese estado de estreñimiento y no hay forma de salir hasta que no hayan cambios reales de estilo de vida. Sí, yo realmente cuando me llega un paciente con estreñimiento, lógico, cada médico tiene su criterio. Yo trato de estudiar el estreñimiento, porque el estreñimiento no es solamente porque yo no bebo agua. O sea, hay dos maneras desde el punto de vista coloproctológico, voy a hablar, fisiopatológico, de usted sufrir un estreñimiento. O es uno que es anatómico o es uno que es funcional. Si es anatómico es porque su colon es más largo de lo normal, que es lo que comúnmente nosotros conocemos como un dólico colon. Hay dólico colon que te van a proporcionar estreñimiento. Porque si la S tiene que salir en 24 horas en un colon normal, en un colon al doble de lo normal, te va a durar 48, 72 horas y ese paciente ya cae dentro de los pacientes con estreñimiento. Entonces ya para ese paciente hay un tipo de tratamiento X. Ahora, cuando es funcional, nosotros tenemos que asegurarnos que ese colon tiene una alteración funcional. Para eso hay estudios. Un ejemplo, uno de los estudios que más podemos hacer más fácil es los marcadores radiopacos, donde uno va marcando esa pequeña bolita que se pueden preparar y uno ve en el colon el tiempo que dura para poder llegar al sigmoide o para poder llegar al recto. Y ya uno tiene una diferencia de que sí, mira, este paciente ha durado mucho. Esto es fisiológico, porque tiene un colon normal, ya esto es fisiológico, pero todo es por paso. O sea, para que me entiendan, la idea de ponerte un laxante o ponerte un enema por estreñimiento, eso no está. A usted se le tiene que poner el laxante o el enema después que tenga el diagnóstico, si su estreñimiento es anatómico o es funcional. Pero antes de colocar eso, vamos a cambiar el estilo de vida, como decía la doctora. Vamos a hacer ejercicio, vamos a consumir agua, vamos a consumir fibra, vamos a dejar los alimentos que son los que más le gusta al dominicano, la fritura, el picante, el alcohol. Y tú le estás limitando a un dominicano quitarle lo que más le gusta, que es lo que entra por la boca. Si tú le cambias su modo de alimentación o estilo de alimentación, tú no estás haciendo nada. Un paciente de un campo de aquí de La Vega me dijo, doctor, mira, si es para yo le puedo consumir lo que usted quiera, pero si es para yo dejar el arroz, mire, no cuente conmigo. Y yo no, mire, haga un esfuerzo. Mire, cómase un poquitico. Yo no se lo estoy quitando, cómase un poquito. Vaya donde un nutriólogo para que le diga lo que usted tiene que hacer. No, todo el arroz nadie me lo quita a mí. Y es lo que usted está mencionando. Sí, pero ese arroz bien combinado, bien balanceado, con la proporción y con el acompañamiento correcto. Lo puede consumir. Es que ahí es que está el problema. Y sabes que, ya siguiendo hablando con el tema del colon, existen unos marcadores de tumores que ante un sangrado, ante una sospecha de una masa, y quisiéramos que tú nos abordes un poco sobre el cáncer colorectal, que es frecuente
Pero antes de eso, decir que estos marcadores tumorales y analíticas se podrían conseguir en el laboratorio, en el laboratorio Morilla Gómez, que es que tú siempre encuentras el momento preciso. Claro, Y está Josué ubicado, lo vive calculando. sí, está ubicado en la Pedro J. Casado. Es un laboratorio confiable, un laboratorio que nuestros pacientes se ven beneficiados de Red Fertility, porque estamos frente a frente con los teléfonos que salen en los comerciales. Sí. Ellos están ubicados frente a Red y en Jarabacoa. Tienen la facilidad de que si usted llama, pueden ir hasta su casa a extraer las muestras de sangre y hablando de los marcadores tumorales, ellos disponen de uno de ellos. Sí, como te mencionaba, los marcadores tumorales son pruebas de laboratorio Morilla, ¿verdad? Ya hay que seguirle la promoción. Que nos sirven a nosotros, a los médicos, a los cirujanos, a los gastroenterólogos, hablando ya del colon, para un estadiaje de ver la evolución del paciente desde el momento que se le diagnostica una lesión tumoral en el colon hasta el momento de la resolución, ya sea quirúrgica o ya sea oncóloga clínica. Hoy en día hemos visto un aumento importante del cáncer colorectal. Esa fue mi tesis cuando yo me estaba formando allá en Venezuela, unos números bastante altos, pero específicamente yo me fui a la parte del recto, tumores de recto. El cáncer colorectal se divide en dos, colon propiamente dicho, donde el pronóstico de este tipo de pacientes en el momento que se le diagnostica en una etapa temprana es muy, pero muy bueno, a diferencia de los pacientes que tienen cáncer de recto, sobre todo de recto bajo. Okay. Hay una sintomatología de ese tipo de pacientes, un paciente que tenga pérdida de peso, cambio en el patrón evacuatorio, o sea, hoy usted evacúa supuestamente normal, mañana evacúa madurito, pasado evacúa encintado. Encintado, pérdida de peso, son de los datos principales, diarrea, constipación, cólico abdominal, son de los datos principales para nosotros comenzar a sospechar, sobre todo si tienen unos antecedentes oncológicos. Nosotros estamos recomendando a la población, y sería bueno que utilizar estos tipos de medios de redes como ustedes están haciendo, vuelvo y lo felicito nuevamente, para llamar a la población a que sea un estadiaje y evitar que esa persona tenga un cáncer colorectal avanzado. ¿Cómo hacemos el estadiaje? Con esa sintomatología hacemos una colonoscopía, y de ahí es que viene la parte que yo personalmente recomiendo. Hay un libro que dice a partir de los 45 años, yo lo recomiendo a partir de los 40 años, pero todo va a depender de los antecedentes oncológicos que tenga el paciente. Se ha visto y se ha estudiado que el cáncer colorectal comienza mayormente es por glándula, un adenoma, pero que esa glándula se va a convertir en una lesión maligna y dura aproximadamente 10 años para hacer ese efecto de convertirse en maligno. Por eso ustedes ven que hay muchos médicos que te dicen, mira, te hice una colonoscopia ahora, en 5 años te la hice porque no había pólipos. No hay nada, no había pólipos, no había nada, yo te la hago en 5 años. Pero vuelvo y repito, todo va a depender de los antecedentes oncológicos del paciente. Y saber que si hay respuesta positiva, como le dije anteriormente, a los pacientes que tienen cáncer colorectal. Y identificar que en el recto específicamente, porque se ha visto mucho eso, doctor, nosotros vemos que hay pacientes que tienen cáncer de recto bajo. A nosotros como cirujanos nos enseña que el recto se divide en 3, alto, medio y bajo. Como coloproctólogo nos enseña, claro, hay diferentes escuelas, pero la mayoría nos enseña que se divide en 2, un recto alto y un recto bajo. ¿Por qué es bueno saber esto? Porque los tumores de recto alto sí son quirúrgicos cuando se diagnostican a buen tiempo. Los tumores de recto bajo, independientemente de, claro, hay una clasificación, hay un estadiaje, que si está un estadiaje de un tipo 1, uno puede por una vía endoanal hacer una resección y no pasa nada. Pero cuando está avanzado, esos son tumores que van automáticamente al oncólogo a darle terapia neoadyuvante, y luego entonces el paciente, o sea, quimio y radioterapia para que me entiendan, y luego entonces el paciente pasa a una segunda mano con cirujano colorectal para ver si pudiera existir una parte quirúrgica. Ya.
¿Sabes qué, Joel? Pasa también que este tipo de patologías, por la ubicación que tiene, son temidas de ir al médico. O sea, Sí, mucha gente sí. se posterga el ir porque por el tema de vergüenza, por el tema Sí. de que no me quiero dejar ver, que no quiero dejarme tocar en esa área. Y eso puede retrasar un diagnóstico y por ende empeorar el pronóstico y que sea un tratamiento que pudo haber sido de una forma más Sí, conservadora, tener que llegar a algo Sí, más agresivo. hay dos cosas. Y la primera, lógico, es lo que usted está mencionando, de que el paciente tiene esa vergüenza, que no quiere ir, que siente que tiene algo malo. Hay pacientes que confunden hasta la misma hemorroide con un cáncer y no es nada de eso. Esa es la primera, pero la segunda también es la parte de nosotros. Nosotros somos los galenos, nosotros somos los médicos. Se supone que si el paciente te está dando una sintomatología proctológica o una sintomatología coloproctológica, ¿verdad? Nosotros tenemos que o examinar nosotros, porque en medicina nos enseñaron, o en su defecto, ¿verdad? Derivar a ese paciente a un especialista del área, ya sea el gastro, el coloproctólogo, ¿verdad? ¿Por qué hago este comentario? Porque, y lo traigo como una anécdota, en mi formación, ya terminando, tuve la oportunidad que se me marcó de ver un joven de aproximadamente 20 y pico de años que duró un año que le estaban colocando una cremita, un venotónico, una cremita, un venotónico. Cuando le hicimos el tacto, aproximadamente a 5 centímetros de margen anal tenía una gran tumoración. Cuando se le hace todos los estudios, evidentemente ya el tumor estaba bien avanzado. Para mantener un pronóstico de vida un poquito más alargado de ese paciente, había que hacer una cirugía que se llama abdominoperineal, de tan avanzado. Entonces ese paciente ya no va a evacuar jamás ni nunca, como dice el buen dominicano, por el ano, sino que se le hace una colostomía permanente. ¿Cuál es el mensaje de eso? Usted tiene la sintomatología, no es que vaya donde yo, no. Usted tiene la sintomatología, vaya a un especialista del área, ya sea el coloproctólogo o el gastroenterólogo. Que dicho sea de paso, hay muchos gastroenterólogos que son excelentes, que ven el paciente automáticamente, no, vaya se pone coloproctólogo, no se quedan con ellos. Que de ahí es que vienen los errores de los médicos cuando se quedan con un paciente que no es su área, medicando a ese paciente innecesariamente. Sí. Y yo diría que cuando lo que decía también Erili, en ambos sexos, tanto el hombre como la mujer, es más restringido el área anal que el área genital. Sí. Ellos temen, el hombre al tacto rectal y la mujer a que se le toque o que ande por esa área, pero cuando ellos llegan donde uno es porque ya tienen tiempo. Sí, claro. Entonces el tiempo en medicina es oro. Es oro. Cada vez que algún paciente sienta cualquier alteración en la área anal, es como si fuese tu ojo, tu oído, tu nariz, porque es una área, no lo morbosifique, si existe esa palabra, pero es importante que tomen conciencia y acudan a la consulta del coloproctólogo. Eso es correcto. Bueno, sin desperdicio. Sin desperdicio totalmente. ¿Y dónde podemos ubicarte, Joel? Bueno, aparte del hospital, nuevamente. Y que vive interno en el hospital. Mentira. En la práctica privada yo estoy laborando en la clínica La Concepción, aquí de La Vega. Solamente hacemos allá coloproctología, pero en la clínica CEMEVE, la antigua DEVER, Centro Especial de Médica Vegana, hacemos cirugía general y coloproctología. Y en Bonao, en la San Antonio de Padua. ¿Cómo me da tiempo? Wow. Dios me ayuda. Los médicos Muy tenemos bien. una subespecialidad en movernos. En los centros públicos, pues tengo que mencionarlo, en el Hospital Luis Manuel Morillo King, cuando yo deje de ser director del traumatológico, estaré allá a sus órdenes. Ok. Muy bien, muy bien. Joel, yo estoy feliz de escucharte, o sea, de verdad. Estamos. Muy orgullosa de ti. Gracias. Muy, muy orgullosa de no solo de ti como profesional, que eres grandioso, también como persona. De Gracias. verdad te felicito y bueno, aquí lo tuvimos, qué chévere. No, yo me siento muy contento porque tener 3 profesores que me digan eso y otro Puedo que está dejar de Sigue. decir eso. y Bueno, lo va a seguir diciendo. yo tengo que Pero defenderme. con honor, de verdad. Ahora, pero un orgullo porque Síguelo diciendo. Yajaira todos los días se pone más joven. Ajá. Todo lo que está subiendo. Vamos a ver. Para defenderme un poco, tanto de profesor y profesor, aún conservo el número del doctor
como residente R1. Wow, Y Diego. es el Te lo director del juro, hospital. R1 Ortega. Familia Bueno. Red, esperamos que este episodio haya sido de mucho provecho para ustedes. Ustedes saben que estas informaciones las compartimos porque queremos que ustedes se empoderen de su salud y que sean voceros de toda esta información. Así que este video compártanlo, díganselo a todos sus familiares, vecinos, amigos, porque todo el mundo, en toda la familia, yo creo que hay alguien con algún tipo de condición que requiera de esta información. Recuerden que estamos en Red, ubicados en la Pedro Casado, en el edificio JM de la Cruz, frente al laboratorio Morilla Gómez, arriba de Copedac. Sí. Y que nos pueden seguir en nuestras redes, @RedFertilityRD, en mis redes Doc Marmolejos. Doctor Diego Jiménez. Yajaira Rosó. Y que tenemos consulta de ginecología, urología, psicología, nutrición. Tenemos también las Cardiología. consultas preanestésicas de cardiología y de anestesiología. Y que tenemos servicio de imágenes sonográficas, mapeo de endometriosis. O sea que nosotros tenemos todos los servicios que requieren para toda el área de fertilidad y agregados. Muy bien, muy bien. ¿El teléfono, Yajaira? No, yo estaba esperando. 849-460-3051. Déjennos aquí debajo qué temas quieren que toquemos. ¿Qué temas quieren que volvamos a retocar? Si en alguno necesitamos que reforcemos, aquí estaremos a disposición. Damos las gracias al doctor Joel Ortega, que ha sacado de su agenda, de su tiempo tan Apretada corto, agenda. Muy apretado. apretada. El hombre vino aquí a apoyarnos. Sí, siempre. Gracias, Cuente conmigo Joel. siempre. Muy bien. Hasta la próxima, familia Red. Hasta luego.